Sí. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Voy a compartirles la clase, ¿no? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal de fríos? Listo, ahí sí se puede ver la pantalla. Sí, Licen. Ya, muchas gracias. Recordemos en este caso que hemos venido hablando sobre las biomoléculas y en cuanto a su metabolismo, no, al metabolismo. Recuerden que ya hemos visto carbohidratos, hemos visto lípidos, hemos visto proteínas y estamos en este caso estudiando ya a las enzimas, que también en este caso decíamos que son un tipo de proteínas que actúan como catalizadores. ¿Qué quería decir en este caso este término llamado catalizadores? Tal vez alguien que se acuerde. Verán que ahorita estoy en un recorderis, ¿no? Haciéndoles un recorderis de lo que ya habíamos visto para empezar con la clase del día de hoy. Tal vez alguien que recuerde qué quería decir esta palabrita catalizadores. Nadie, nadie recuerda este término. Licenciada, el catalizador es una sustancia que acelera el metabolismo. Ajá, que hace el No, metabolismo, que acelera la reacción, en este caso, que produce nuestro cuerpo. Acelera en este caso la velocidad de reacción en cuanto a nuestros procesos biológicos, ¿no? Y a nuestro metabolismo. Muy bien, Rosmeli. Recuerden que en este caso mis enzimas son obviamente las que actúan como catalizadores. En este caso pueden ser catalizadores biológicos o también podemos llamarlos biocatalizadores. La función en este caso de los biocatalizadores es de, obviamente, aumentar la velocidad de reacción, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Catalizadores. Aumenta la velocidad de reacción. Recuerden que al momento de que se aumenta esta velocidad de reacción es sin modificar ni afectar el equilibrio que tiene esta reacción en cuanto a los procesos biológicos, en cuanto al metabolismo, ¿no? También estudiábamos y decíamos que existen diferentes tipos de enzimas.
Recuerden que las enzimas son catalizadores de reacciones, ¿no? Teníamos a la enzima la oxidorreductasa, teníamos a las transferasas, teníamos a las hidrolasas, teníamos a las liasas, también a las isomerasas y a las ligasas. Recuerden que teníamos 6 tipos de enzimas. En las oxidorreductasas, nosotros decíamos que catalizan reacciones de óxido, reducción, ¿no? O de oxidación, reducción. Recuerden, perdón, que las oxidorreductasas, por eso el nombre, ¿no? Oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidación y de reducción. Por eso oxidorreductasas, ¿no? De ahí el nombre. En cuanto a las transferasas, en cambio, nosotros decíamos que cataliza reacciones de transferencia de grupos. Las hidrolasas, en cambio, decíamos que catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quería decir en este caso estas reacciones de hidrólisis? Decíamos que cuando existe la hidrólisis, en este caso existe una ruptura de enlaces y al momento de que se rompe este enlace, ingresa una molécula de agua, ¿no? Recuerden, en las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. ¿Qué quiere decir esto de hidrólisis? Es que al momento de que existe este proceso, existe una rotura de enlaces. Al momento de que se rompe este enlace, se incorpora que una molécula de agua. Esto en las hidrolasas. En las liasas, en cambio, catalizan reacciones también de ruptura de enlaces, pero en estas liasas no se incorpora una molécula de agua. Y por eso en este caso es que obviamente se llaman liasas. En cambio, en las hidrolasas, como les mencionaba, catalizan reacciones de hidrólisis, de ahí el nombre, no de hidrolasas. Recuerden, hidrólisis, ¿qué era? Hidrólisis era un proceso en donde existe una rotura de enlace. Al momento de que se rompe este enlace, existe que una incorporación de una molécula de agua, ¿no? Recuerden. Disculpe, Licen, y por ejemplo, ¿y usted cómo nos puede explicar? O sea, yo no le entiendo porque esas son palabras que no se escuchan normalmente. Ah, sí, sí, es verdad. En este caso son palabras que realizan nuestro cuerpo, ¿no? Pero con todo, déjenme buscar una imagen en la que exista, como les digo, esta rotura de enlace, ¿no? Porque estas son reacciones. Por ejemplo, bueno, más adelante en este caso, ustedes están en primero. Ya en segundo vemos en química, en cambio, las reacciones. La hidrólisis, como les mencionaba, es una reacción que ya más adelante veremos, pero eso sí, ya en segundo. Por ahora voy a buscar un gráfico en el que pueda entender. De ahí en química sí ya es diferente, porque ahí sí ya es con cadena de carbonos y todo. Déjenme ver en dónde existe. Aquí. A ver, tengo yo esta imagen. En este caso, digamos, miren, aquí tengo yo mi molécula de agua. En este caso existe la ruptura de enlace. El que yo tengo aquí en este caso es un enlace. Acá tengo otro enlace, aquí tengo otro enlace y aquí tengo otro enlace. Al momento de que en este caso existe la rotura, pongámosle de este color. Se rompe este enlace y ahí se agrega una molécula de agua en este enlace, en el que ya en este caso se rompe.
viene una molécula del agua, ingresa y en este caso obviamente que la molécula que tengo yo unida, en este caso, obviamente se desprende. Al momento de que se desprende mi molécula, viene que la molécula de agua a sustituir al que se ha desprendido. Y en este caso, esto quiere decir la hidrólisis, ¿no? Existe la ruptura del enlace y se agrega una molécula de agua. Repito. O sea que dicen, el momento que se agrega la molécula de agua a nuestro cuerpo le produce un daño porque dice que ingresa, o sea, se rompe, se desprende, pero a la vez ingresa y viene a ocupar ese lugar, o como dicen. Ajá, viene a ocupar, pero no es dañino, ¿no? No es dañino en este caso. Por ejemplo, como les mencionó, obviamente existe la rotura del enlace. Mi molécula se desprende y obviamente la molécula que en este caso yo tengo desprendida va a formar nuevos enlaces. Y ahí obviamente se va a repetir el proceso. Por ejemplo, la molécula que yo tengo unida aquí a más moléculas, por ejemplo, esta surgió de una ruptura de otra molécula. Por ejemplo, la que yo tengo en este caso señalada ahorita es la que se desprende, ¿no? Supongamos que ya se desprende. Y en este caso viene a formar mi molécula desprendida, se une a más moléculas en este caso. Y obviamente ocurre el ciclo de nuevo. ¿Qué ocurre? Se une en este caso a más moléculas, después de existe la ruptura del enlace, se añade a este enlace una molécula y obviamente que vuelve el ciclo porque en la que se desprendió se forma otra vez nuevamente, se unen enlaces a otras moléculas. Y no es dañino, ¿no? Porque obviamente en este caso el agua a nuestro cuerpo, recuerden que nosotros estamos eh, formados o conformados por agua también, ¿no? Y en este caso esto sería la hidrólisis, que recuerden que, ¿qué hace la hidrólisis? Provoca una ruptura de enlace, mi o molécula se desprende, ingresa el agua, pero en mi molécula desprendida, ¿qué sucede? Se une igual a más moléculas, ¿no? Entonces, en este caso no sería dañino para nuestro cuerpito, ¿no? Y listo. Esto en cuanto a la hidrólisis. Tal vez el proceso de la hidrólisis ya está un poco más clarito. Sí, Lisen, gracias porque no tenía ni idea lo que me decía y estaba preocupada. Ya, muchas gracias a ti mejor por preguntar en este caso la hidrólisis y todo, ¿no? Ese es el punto, de que pregunten si tal vez algo no entienden, ver la manera de que explicando tal vez de otra forma, si me entiendan. Listo. En las liasas, en cambio, son otros catalizadores de reacciones, pero recuerden que en este caso se rompe el enlace, pero no incorpora agua. Y ahí vendría a ser que se incorpora que otra molécula, ¿no? Que en este caso no sería el agua como en la hidrólisis. Las liasas. Ajá, las liasas. Tome. Las isomerasas, en cambio, catalizan reacciones, pero en cambio de transferencias de grupos, ¿no? ¿Qué serían estos grupos? Serían igual otro tipo de moléculas. Y en las ligasas catalizan reacciones que provocan la unión, en este caso, ¿de qué? De moléculas. Y listo. Recuerden que también habíamos hablado sobre el mecanismo de acción, sobre cómo funcionan mis enzimas. Recuerden que les mencionaba en este caso que tengo yo mi enzima, ahorita acabo de señalar con amarillo. Esta de color que es moradito es mi enzima. El que yo tengo en cambio señalado con un círculo rosado es mi sustrato. El que yo tengo con círculo tomate, recuerden que es mi complejo enzima sustrato. Mi complejo enzima sustrato se forma a través de la unión de qué? De la enzima y el sustrato.
al momento de que se forma mi complejo enzima sustrato, ¿yo qué tenía después? Tenía mi complejo enzima producto. Y finalmente después tenía la disociación de mi enzima producto. Recuerden que es un proceso, ¿no? De 3 fases. ¿Cuáles eran las fases en este caso de cómo funciona el mecanismo de acción? Tal vez alguien que se acuerde. ¿Cuáles eran estos procesos? Eran 3 procesos, ¿no? Que ya habíamos estudiado. En este caso era la formación del complejo ES, la modificación del sustrato y la disociación del complejo EP. Esas eran mis 3 etapas, ¿no? Recuerden, mis etapas eran que la formación del complejo ES, espérenme, voy a ponerle de otro color. Formación del complejo ES, la modificación del sustrato y la disociación del complejo EP. Esos eran mis tres etapas, ¿no? En la primera etapa, ¿quién se acuerda? ¿Qué sucedía en mi primera etapa? Nadie. Dicen, lo que pasa es que nosotros con eso que no teníamos luz, a veces nos conectábamos y cuando vemos las clases, por ejemplo, ahora como nos mandan 2 tareas, a veces nosotros por tiempo solo vemos la tarea que usted, por ejemplo, dice, esta tarea grabada para, no, esta clase grabada para tal tarea. Y a veces por el tiempo le dicen, porque yo soy de las personas que cojo y transcribo su clase y por el tiempo a veces no he podido y le prometo que estoy, o sea, esta clase que usted está dando, está haciendo un recorderis, o sea, no sé, Licen, porque en verdad que con eso de la luz no nos hemos podido conectar. Ahorita ya está todo normal, o sea, esperemos. Y sí, ahorita sí ya se puede decir que ya está todo. Pero bueno, con todo sigo haciendo el recorderis, ¿no? Para que si tal vez una clase no hayan visto, con esta ya quede un poco más claro, ¿no? Listo. Entonces, en este caso, decíamos que teníamos 3 etapas, ¿no? En la cual teníamos la formación del complejo ES, la modificación del sustrato y la disociación del complejo EP. Son mis 3 etapas. En mi primera etapa, lo que ocurre en este caso es el encuentro entre las moléculas llamada enzima y sustrato. Recuerden que la enzima en este caso, ¿cuál era? La de color morado, ¿no? Enzima es la de color morado. Y el sustrato, en cambio, es los que parecen 2 comitas, ¿no? Este es mi sustrato. Y en este caso, mi enzima y mi sustrato, que son mis 2 moléculas, se ven favorecidas por la orientación adecuada de cada una de mis moléculas. Miren, en este caso, obviamente, mi enzima está en una orientación adecuada para que en este caso se una el sustrato, ¿no? A través de mi sitio activo. Dicho esto, a continuación se establecen múltiples enlaces débiles. Miren, supongamos que aquí en este caso están mis enlaces. Recuerden que son enlaces débiles.
se establecen múltiples enlaces débiles ¿entre qué? Entre mi enzima y mi sustrato. En este caso, al momento de que ya se unen, formo el complejo ES. ¿Qué quiere decir el complejo ES? Es cuando en este caso ya se une mi enzima y mi sustrato. Cuando ya están unidos a través de enlaces débiles, ahí yo ya formo el complejo ES. Recuerden que al principio que yo tengo mi enzima libre y mi sustrato libre también. Después en este caso obviamente se ven favorecidos por su orientación y ahí es cuando forman o establecen múltiples enlaces débiles. ¿Entre qué? Entre mi enzima y mi sustrato. Lo que en este caso origina, como mencionaba, el complejo ES. Al momento de que ya se une mi enzima y mi sustrato, yo formo mi complejo ES. Listo. Esto en cuanto a mi primera etapa. Recuerden que en mi primera etapa formo el complejo ES, que era en este caso el complejo enzima sustrato, ¿no? Listo. En mi segunda etapa, yo tengo la modificación del sustrato. Una vez, ay, espérenme ya. Una vez que yo tengo mi complejo ES, que recuerden que era que la unión de mi enzima y mi sustrato a través de enlaces débiles. Una vez que yo formo, en este caso, mi complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. Al momento que, en este caso, tengo yo que se produce la catálisis, como consecuencia de mi catálisis del sustrato, existe una transformación del mismo sustrato. Al momento de que se transforma este sustrato, se transforma en el producto que yo tengo en este caso aquí. Y miren, es diferente, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos? El sustrato que tengo yo como dos comitas, se produce la catálisis, como consecuencia de esto existe la transformación del sustrato y se obtiene el producto. Y miren, aquí tengo mi producto. Recuerden que al momento de transformarse, mi sustrato lo hace a producto. Y en el producto ya se transforma en una como media dona, se podría decir. Si le ven, miren, aquí está. En este caso, mi producto se transforma, ¿no? Ya pasa de ser sustrato, que parecen dos comitas, al producto, que parece una media dona. Si le ven, media dona en este caso. Tiene una media dona. Listo. Recuerden, en cuanto a mi segunda etapa, que era la modificación del sustrato. Una vez recuerden que ya forma el complejo ES, que es el complejo enzima sustrato, se produce la catálisis del sustrato. Como consecuencia de esta catálisis, existe que la transformación de mi sustrato a producto. Se transforma mi sustrato en producto. Recuerden que el producto en este caso es como una media dona, miren. Y listo. En este caso se obtiene, así que recuerden que el producto en este caso sigue unido a mi enzima. Y al conjunto de mi enzima y de mi producto se le denomina complejo EP. Se le denomina complejo EP. A la unión de qué? De mi enzima con mi producto, ¿no? Por eso se le denomina complejo enzima producto o derivado complejo EP. Listo. Y en mi tercera etapa, en cambio, ocurría la disociación del complejo EP. Miren, el complejo EP, que es el que obviamente tengo aquí, se disocia y se obtiene el producto y la enzima libre. Miren, mi complejo EP en mi tercera etapa se disocia. Se disocia el producto y se disocia la enzima libre. Recuerden que al momento de que se disocia,
mi enzima libre puede unirse a otra molécula de sustrato y volver a hacer el ciclo, ¿no? Puede en este caso, como les menciono, obviamente mi enzima queda libre, puede venir otro sustrato a unirse a mi enzima y volver a hacer el ciclo, ¿no? Y este sería el mecanismo de acción. Tal vez está entendido, no entendido, algo que les repita. Sí, la entendí, Licen, gracias. Listo, tal vez alguien más. Rosemary, todo claro, listo. Alguien tal vez que tal vez no le quede alguna cosa clara, nada claro, todo claro. Díganme nomás, no, con gusto si tal vez no entendieron alguna partecita, yo les repito. Recuerden que el punto es que en este caso me entiendan, ¿no? O tal vez buscarle alguna otra forma para que me entiendan. Cuéntenme, ¿todo entendido? Listo. Seguimos entonces, ¿no? Seguimos y hablamos de la cinética enzimática. En este caso, la cinética enzimática, recuerden que seguimos todavía en las enzimas, ¿no? Mi cinética enzimática corresponde a la velocidad máxima que alcanza una reacción. Y esta velocidad máxima que alcanza la reacción depende de la concentración de la enzima y depende de la concentración del sustrato. Recuerden, repito, ¿no? La velocidad máxima en este caso que alcanza una reacción depende siempre de la concentración de la enzima y de la concentración del sustrato. Mientras la concentración de la enzima se mantiene constante, la del sustrato cambia a medida que se transforma en producto, que ya vamos a ver en este caso. Licenciada, ¿y cuándo pasa eso? O sea, ¿qué es nuestra alimentación o algo? Ajá, recuerden que estamos hablando en cuanto al metabolismo, obviamente de nosotros, ¿no? En este caso, recuerden que las enzimas que hacen catalizan reacciones biológicas. Al momento de que, como les menciono, tiene que ver la concentración del sustrato con la velocidad de reacción, en este caso, al momento de que tiene bastantes sustratos, se podría decir, la reacción, obviamente, miren, justo ya iba a explicar en este caso en el gráfico. Por ejemplo, miren, recuerden que vamos a hablar en este caso sobre la relación de la velocidad con la concentración del sustrato. Y tengo en este caso tres tipos. Tengo tres tipos, tres etapas que yo puedo observar. La primera en este caso es la etapa A. La etapa A en este caso ocurre cuando la velocidad aumenta linealmente. Esto lo hace con el incremento del sustrato. Miren, recuerden, en cuanto a la velocidad, obviamente va a ser lineal porque en este caso tiene un incremento de la concentración del sustrato. En la B, en cambio, existe un incremento de la concentración del sustrato y en este caso produce un aumento pero ya mucho menor de la velocidad. Miren, va aumentando, pero aquí en este caso ya va
volviéndose constante. Y en la etapa 3, en este caso, la concentración del sustrato es muy elevada y por eso el incremento de la velocidad, en este caso, que se vuelve constante. Y miren, recuerden, en la etapa A, ¿qué pasa? La velocidad aumenta linealmente debido al incremento de la concentración del sustrato. Después existe más incremento, en este caso de la concentración del sustrato, y que la velocidad va en este caso ya aumentando un poco. Y en cambio en la C existe un sustrato muy elevado aún, pero al momento de existir un sustrato muy elevado, ¿qué sucede? Sucede en este caso que la velocidad ya se mantiene constante. Y es por eso que yo ya obtengo en la etapa C, miren, un valor igual, ¿no? Se podría decir en este caso que va recorriendo, pero ya constantemente. Miren, en mi gráfico, en este caso en cuanto a la concentración. En mi concentración también tengo etapas de reacción. Tengo la etapa A, la etapa B y la etapa C. Esperen, voy a borrar para explicarles, ¿no? Miren, recuerden que en este caso también tengo etapas de reacción. Tengo la etapa A, la etapa B y la etapa C. La etapa A, en este caso, es cuando, ¿qué sucede en este caso? Cuando la concentración de la enzima libre es mayor que la del complejo ES o la del complejo enzima sustrato. En este caso, ¿cuáles eran las enzimas libres? ¿Cuántas enzimas libres tengo yo en la foto? Déjenme hacerles más grande para que vean en este caso. Listo. ¿Cuántas enzimas libres tengo yo en mi etapa A? Tal vez se logra ver cuántas enzimas libres tengo. Tres. Cinco, a ver, libres, o sea que no tengan nada. Ajá, 3, ¿no? Una, dos, tres, sí. Sí. Tengo 3 etapas. Hay 3 enzimas. En mi etapa A tengo 3 enzimas libres. Recuerden que me dice en este caso que en mi etapa A la concentración de enzima libre es mayor que la del complejo enzima sustrato. ¿Cuántos complejos de enzima sustrato tengo? Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, ¿cuántos complejos de enzima sustratos? Recuerden que los complejos de enzima sustrato son unos, la enzima libre es otra y el sustrato es otra. ¿Cuántos complejos de enzima sustratos tengo? Dos. Eso, muy bien, Jaime. Tengo 2, ¿no? Tengo 2 complejos de enzimas sustratos. Tengo uno y tengo 2. Enzimas libres tengo 3. Una, 2 y 3. Obviamente 3 es mayor que 2, ¿no? Y concuerda con la descripción que me dice. La concentración de enzima libre es mayor que la del complejo enzima sustrato. Y obviamente esto en cuanto a la velocidad va a ser más alta porque obviamente se forman complejos enzima sustrato con mucha más facilidad. ¿Esto debido a qué? Debido a que existe una gran disponibilidad de enzimas libres para formar ¿qué? Complejos de enzimas sustratos. Entonces recuerden, en la etapa A, en este caso, la velocidad es muy alta porque se forman complejos ES con mucha facilidad. Y esto debido a la disponibilidad de enzima libre, ¿no? En la etapa B, en cambio, la concentración de complejo enzima sustrato aumenta y la de enzima libre disminuye. Miren, en este caso me dice que la concentración del complejo enzima sustrato aumenta y tengo una, tengo 2, tengo 3, tengo 4 concentraciones de complejo enzima sustrato. Y de enzima libre tengo, ¿cuántas tengo de enzima libre? Una. Solo una, ¿no?
y corroboro con lo que me dice. En este caso me dice que la concentración de complejo enzima sustrato aumenta y la de enzima libre disminuye. Es por esto que la velocidad aumenta poco, porque cada vez hay menos que moléculas de enzima libre para reaccionar con las moléculas de sustrato. Recuerden que decíamos que la velocidad era muy alta, perdón. Recuerden que decíamos que la velocidad era muy alta porque se formaban complejos ES con mucha facilidad. En cambio, en la etapa B decimos que la velocidad aumenta, pero solo un poco, porque cada vez hay menos moléculas que de enzima libre para reaccionar con las moléculas de sustrato. Y miren, obviamente que las del sustrato, en este caso, aumentan, pero no tengo enzimas libres para poder fusionar y para que aumente así mi reacción. En la etapa B, ay no, en la etapa C, me dice que la concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y las enzimas libres ya son reducidas, muy reducidas. En este caso ya casi no hay enzimas libres, ¿no? En la etapa C, la concentración de complejo enzima sustrato es muy elevada y la de enzima libre es muy reducida. Por esto, la gran mayoría de las moléculas de enzima, recuerden que estaban formadas del complejo ES, ¿no? Y recuerden que aunque exista mucha concentración del sustrato, en este caso, no puede unirse a la enzima, ¿no? Recuerden que no puede unirse porque en este caso mi complejo enzima sustrato debe em, terminar su ciclo para que existan, obviamente, enzimas libres. Por eso es que en esta etapa se dice que en este caso la enzima está saturada y por ello la velocidad de reacción no aumenta. En la etapa C, ¿no? Recuerden que decimos que en la etapa C no existe o es un número reducido de enzimas libres. Y por ello, obviamente, mi velocidad de reacción no aumenta porque no tengo, obviamente, enzimas libres para qué, para que la velocidad aumente, ¿no? Recuerde, en la etapa A sí existe mucha velocidad, en la etapa B va disminuyendo y en la etapa C ya absolutamente no aumenta en su velocidad. Y listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Que tengan una buena noche todos. Hasta luego. Gracias, Lisen, que Dios la bendiga.